En esta sesión vamos a ver lo que es el cuanto dentro de la funcionalidad WM de SAP. En primer lugar vamos a ver los objetivos de esta sesión. Lo que vamos a hacer es introducir el concepto de cuanto. Vamos también a entender en qué casos se puede añadir nuevo stock a un cuanto existente. Y vamos también a entender qué permite la funcionalidad de almacenamiento mixto, que puede ser necesaria en algunos casos o interesante. ¿Qué es un cuanto? Un cuanto al final es la cantidad de material en una ubicación agrupada basándose en algún criterio. Es decir, es una cantidad homogénea de una cantidad de un mismo material que en WM utilizamos para gestionar más fácilmente las cantidades dentro del almacén. En lugar de manejar unidades o kilogramos o gramos de un determinado material con unas características, lo que vamos a gestionar son cuantos, que son agrupaciones de estos materiales con las mismas características. Para ello imaginemos que tenemos un tipo de almacén 001 donde tenemos distintas ubicaciones. Pues si por ejemplo en la primera tenemos distintas cantidades, distintos bidones o distintas cajas del material 1, esto va a representar un cuanto para SAP. Automáticamente el sistema le va a asignar un código de cuanto y lo va a gestionar como un cuanto. Lo vamos a ver en el sistema como un cuanto. Lo mismo si tenemos un material 2 que podría tener un lote determinado si utilizamos lotes para este material. Lo mismo para otro material 2 distinto en otra ubicación. Y lo mismo para un material que tengamos con un tipo de stock particular. Por ejemplo, en este caso Q, que sería en calidad, que sería cuando está pendiente de que la pruebe calidad. También podría ser un tipo de stock especial, un tipo de stock asignado a un proyecto o a un pedido de ventas. Los criterios que se pueden utilizar para agrupar un cuanto van a ser los siguientes. En primer lugar, el número de material. No podemos tener un mismo cuanto que tenga distintos números de material. Lo que tenemos que pensar es que el cuanto es una cantidad homogénea. Por tanto, no tendría sentido que tuviéramos distintos números de material en el mismo. No podríamos gestionarlo si tenemos distintos números de material porque no sabríamos cuando movemos ese cuanto qué materiales estamos moviendo. Tendríamos que tener varios. Lo mismo con el tipo, categoría de stock. No podemos tener algunas cantidades en este cuanto que están en libre utilización y algunas en calidad. O asignación a stock especial. No podemos tener algunas cantidades asignadas a un pedido de venta o a un proyecto y otras no. Centro y almacén, aunque WM puede utilizarse para distintos centros y almacenes, el mismo número de almacén, no podríamos tener dentro de un mismo cuanto a unas cantidades pertenecientes a un centro y a un almacén y otras no, pertenecientes a otro. Y por último, el número de lote. No podemos tener en el mismo cuanto cantidades de distinto número de lote. Siempre si se utiliza, el lote, como sabemos, se utiliza principalmente en la industria farmacéutica y alimenticia para llevar un seguimiento de ciertas cantidades de materiales y poder en ciertos casos pues retirarlo del mercado o bien saber sus características para operar en consecuencia. Permiten lo que es la trazabilidad. Basándonos en estos criterios, en gestión de stock se pueden imputar cantidades contra diferentes tipos de stock. Tal y como hemos visto, si nosotros hubiéramos hecho una entrada contra stock en inspección de calidad y otra contra stock en libre utilización, el sistema automáticamente me va a asignar distintos cuantos. No podemos tener estos tipos de stock distintos en el mismo cuanto. En realidad, cuando hacemos un movimiento de gestión de inventario, tienen que ser movimientos distintos y por tanto cada uno de ellos va a crear un cuanto distinto. No podemos en el mismo movimiento de gestión de stock que alguna cantidad vaya contra calidad y otra no. Si se utilizan lotes, como hablamos, solo un lote se puede incluir en un cuanto. Si se activa la gestión de unidades de almacenamiento o la gestión de unidades de manipulación, se creará un cuanto para cada una de estas unidades de almacenamiento. Tenemos que pensar que el cuanto es la mínima cantidad homogénea que vamos a generar, a manipular dentro del almacén. Por tanto, si tenemos distintas unidades de manipulación, cada una de ellas tiene que tener un cuanto. Y al mismo tiempo un cuanto solo puede estar en una unidad de almacenamiento.
por lo que, como hablamos, los cuantos deben contener materiales con las mismas características y son utilizados para moverlos e identificarlos dentro del almacén. Vamos a ver ahora en qué casos podríamos añadir a un cuanto existente otro cuanto o algunas cantidades. Siempre que el tipo de almacén y la ubicación permitan la adición al stock existente, esto es una configuración que se hace a nivel de tipo de almacén y de ubicación. Y siempre que el criterio del cuanto añadir es el mismo que el cuanto existente, es decir, no podemos, aunque añadamos a un cuanto existente otra cantidad, no podemos añadir una cantidad con un lote distinto o con un tipo de stock distinto. En estos casos, pues una nueva cantidad puede ser añadida al cuanto. Si vemos el ejemplo que teníamos, si tenemos en la ubicación 1 el cuanto 1, el cuanto 2, el material 2 con lote 1 y así en el resto de ellas, podríamos añadir el material 1 al cuanto 1 siempre que cumpla con el resto de criterios. O podríamos añadir, por ejemplo, el material 2 con tipo de stock Q, o sea, tendríamos que utilizar el tipo de stock Q para que sea homogéneo y sea el mismo que el cuanto al cual estamos añadiendo. Por último, vamos a ver el concepto de almacenamiento mixto. En algunos casos puede ser necesario o puede ser interesante el poder mantener en la misma ubicación o estocar en la misma ubicación cantidades de diferentes materiales o del mismo material con diferentes características. Por ello, lo que podemos tener son distintos cuantos en la misma ubicación. Esto se define, si se puede o no, a nivel de tipo de almacén, el tipo de almacenamiento. Luego, por tanto, si tenemos como antes distintas ubicaciones dentro del tipo de almacén 001, pues podría darse el caso de que en la misma ubicación, en la 001, tuviéramos cantidades del material 1 y cantidades del material 2. Esto dentro del sistema lo que hará es que se crearán dos cuantos distintos, el cuanto 1 y el cuanto 5. Es decir, aunque estén dentro de la misma ubicación, no pueden estar dentro del mismo cuanto, ya que son números de material distinto y como hemos visto anteriormente no es posible tener en el mismo cuanto números de materiales distintos. Y en el resto de ubicaciones pues podríamos tener los materiales como hemos visto anteriormente. Por último vamos a ver unos pantallazos para ver cómo se vería esto en SAP. Si esto es una ubicación, vemos que en la pantalla de stock vamos a ver los distintos cuantos. En este caso solo tenemos un cuanto, y vemos que aquí tenemos un botón cuanto, de forma que si seleccionamos uno de estos cuantos y pulsamos cuanto, nos va a llevar al detalle de este cuanto en concreto. Si hacemos ello, si hacemos esto, vemos que aquí tenemos algunos datos de cabecera con el material, con el centro, almacén, el número de almacén, tipo de almacén, la ubicación, y vemos que aquí el sistema automáticamente ha añadido un código al cuanto. Esto es el número de cuanto que identifica unívocamente este cuanto dentro del sistema. Por último vamos a tener algunos datos de inventario, pues con el stock, que tenemos 10 unidades en este caso, el peso, la fecha en la que ha entrado en este material en el almacén, el documento con el cual se ha hecho esta entrada y el número de documento de este último movimiento que se ha hecho. En este caso sería un documento distinto, puesto que se ha hecho un movimiento posterior a la entrada de este material en el almacén.